Los dos primeros capítulos de la serie de Ahsoka son absolutamente increíbles. Y en este vídeo tenemos que hablar de estos dos capítulos, de lo que significan, de todo lo que tienen y sobre todo de lo que nos dejan plantado para el resto de la serie y también para las próximas series de Star Wars. Vamos a analizarlo, os voy a contar también mis impresiones, un poco de mi opinión y también os voy a contar lo que pienso que podría ser lo más importante de todo lo que hemos visto en estos dos capítulos. Así que, dicho esto, vamos a empezar a hablar de la maravilla que vimos el pasado miércoles, porque telita el material que nos han dejado en estos dos capítulos para poder comentar en todas estas semanas que vienen adelante. Por cierto, poco se habla y lo digo porque sigo fascinado, o sea, no me creo que esté grabando en esta maravilla de set. No es un croma, lo hemos pintado a mano. Uno de los próximos días os voy a enseñar todo el proceso, ha sido una auténtica locura, una carrera contra el tiempo porque no nos daba para poder terminarlo, pero gente, me voy a agachar simplemente para que se enfoque. Mirad eso, mirad eso. Vamos a empezar ahora sí a hablar de los dos primeros capítulos de la serie de Ahsoka. Antes de empezar con la historia de los dos capítulos y analizar lo que pasa, os quiero contar un poco qué me ha parecido a nivel de todos los aspectos, tanto técnicos como artísticos, en cuanto a estos dos primeros capítulos de Ahsoka. Ya que son los primeros, creo que está bien centrarnos también un poquito en cómo se ha desarrollado esta serie. En primer lugar, me gustaría dar una pequeña descripción de lo que creo que son estos dos capítulos. Y es que ya nos tenía acostumbrados con The Clone Wars y con Rebels, empezando estas dos series, incluso también con The Bad Batch, con una película. Lo hizo con Clone Wars de la mano de George Lucas estrenándola en cines. También lo hizo con Star Wars Rebels, empezando con dos capítulos, parte 1 y parte 2, que prácticamente eran una película. Pues ahora lo vuelve a hacer con Ahsoka. Y lo hace con dos capítulos que juntos funcionan como una película introductoria para la serie. Una pieza única, dividida en dos, en la cual nos presentan todos los personajes y todos los problemas a los que se van a tener que enfrentar para que cuando termine esta oda a Star Wars, estos dos primeros capítulos, digas, ahora empieza la serie. Porque no es que estos dos capítulos se sientan como que no ha pasado nada, sino que te han presentado todo, te han puesto todo encima de la mesa para que en los siguientes capítulos sea todo fluido y digas, esto es un no parar y no te va a faltar nada de información, porque en estos dos primeros capítulos te la han puesto toda sobre la mesa. Y además, aparte de poner cada pieza en su sitio, también nos regala un espectáculo de fanservice, nostalgia, rimas, referencias a la saga de Star Wars, que yo diría que es una carta de amor a esta. Ahora sí, vamos a empezar a hablar más del apartado técnico y artístico de la serie. En cuanto a los demás aspectos, la serie tampoco se queda atrás. La música de Kevin Kiner es una auténtica barbaridad, utilizando temas con los que ya había trabajado anteriormente de una forma inmensa en la serie de Star Wars Rebels y en The Clone Wars con el tema de Ahsoka, y dándoles también una grandeza espectacular en los dos primeros capítulos de la serie de Ahsoka. Hay escenas como la del principio en la que Ahsoka está en el templo Jedi, que la música es un protagonista más. Eso a mí me encanta. Yo creo que es como siempre se deberían hacer las cosas. Yo es que soy muy fan de que la banda sonora sea un personaje más, y en este caso lo es, y es de agradecer. Y solo me queda comentar una cosa más en cuanto a aspectos generales de la serie, y es el cast, que es de verdad una auténtica locura. Rosario Dawson lo hace increíblemente bien como Ahsoka, con un montón de gestos que ya veíamos con la Ahsoka animada y que ahora recuperamos, en este caso en live action, con la interpretación de Rosario Dawson, que lo hace absolutamente increíble. Pero es que los demás personajes tampoco se quedan atrás. Natasha Libordizo lo ha bordado en su trabajo como Sabine Wren en la serie, dándole un girito al personaje acompañado del guión que yo creo que a muchos va a gustar en los próximos capítulos y que también ha enamorado a toda la crítica. Si bien Rosario Dawson ha hecho un papel espectacular, Natasha Libordizo se ha llevado todos los corazones de los espectadores con el papel de Sabine Wren, que es absolutamente maravilloso y lo clava a la perfección.
Pero Hera Syndulla con Mary Elizabeth Winstead tampoco se queda atrás porque hace un trabajazo maravilloso y de verdad es brutal. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de los capítulos. Sé que este análisis general ha ocupado gran parte del vídeo, pero creo que al ser los dos primeros capítulos era algo necesario que yo quería hacer para también contaros mi opinión. Ahora vamos a empezar a analizar los capítulos porque tienen una barbaridad de cosas que nos cuentan y que creo que son muy interesantes comentar. No me voy a poner a resumir simplemente el capítulo porque para eso hay un montón de vídeos ya en YouTube, sino que voy a intentar aportar un nuevo punto de vista sobre todo lo que pasa en el capítulo. Tengo que decir que los créditos iniciales fueron una sorpresa. Me parecieron un poco extraños, siendo diferentes a lo que estábamos acostumbrados en las películas de Star Wars y simplemente yendo para arriba como si fuera un texto de un documento PDF. Pero tengo que decir que aunque definitivamente pierden mucha magia comparado con las películas, lo veo lógico, básicamente porque estoy seguro de que esto Filoni lo ha meditado mucho y que ha querido guardarse esa magia de los créditos como estamos acostumbrados a las películas, precisamente para las películas. Algo a lo que se dedica el primer capítulo y que lo hace a la perfección es a presentar personajes, y es que en los primeros minutos vemos de repente algo muy Star Wars, a lo que estamos muy acostumbrados, empezar con la acción, con una nave de la Nueva República y con el ataque de Baylan y Shin Hati. Es una escena increíble que nos presenta a estos villanos imponentes que tampoco son del todo villanos. Esto lo iremos viendo conforme avancen estos dos capítulos, y es que son personajes que en el camino de la serie parece van a ser muy interesantes. Pero bueno, hablando de presentaciones, tenemos que seguir con los personajes principales, porque aunque me salto una parte del capítulo, que es la del templo, a la que después volveré, creo que también es importante mencionar la grandiosa presentación que se hace de todo lo necesario en este primer capítulo. Todos los puntos importantes, tanto para los conocedores de Rebels como para los que no han visto las series animadas, se presenta en el primer capítulo y queda todo muy claro. La primera conversación entre Ahsoka y Hera deja claro al gran público que ya se conocían de hace tiempo, y también nos presenta la importancia del personaje de Ezra, que lleva perdido hace muchos años. Nosotros lo sabemos por Star Wars Rebels, pero el gran público no, y empezamos a ver cómo esa va a ser la trama principal de la serie, y es algo que se remarca mucho en el primer capítulo, no solo en esta presentación de Hera Syndulla, sino también después en la escena de Sabine, en la cual ve el holograma de Ezra Bridger, y a nosotros, que ya lo habíamos visto, nos encanta, pero también al gran público general, que no estaba tan familiarizado con las series animadas, empiezan a darle cara a Ezra Bridger y a entender un poquito lo que pasó. Pero yo creo que para equilibrar un poquito la balanza, Filoni también ha querido decir, que los que habéis visto las series animadas tampoco vais a entender mucho, porque nos ha presentado a los personajes en una nueva situación. Vemos a Sabine Wren con un nuevo conflicto con Ahsoka Tano, que llevaban un tiempo entrenando juntas, siendo Ahsoka la maestra y Sabine la aprendiz, pero después se separaron. Esto es algo que tampoco conocíamos en las series animadas y que nos llega de sopetón en la serie de Ahsoka. Una trama completamente nueva y fresca que parece ser nos va a llevar por sitios que no nos esperábamos de ninguna de las maneras, y nos deja una gran pregunta. ¿Sabine Wren tendrá o no tendrá la fuerza? Pues es algo que vamos a ir descubriendo conforme avance la serie, y de momento no lo sabemos. Yo pienso que es posible. Creo que es algo que se tiene que desarrollar muy bien, y creo que no estamos tan lejos de empezar a verlo. A lo mejor en el siguiente capítulo empezamos a ver alguna cosilla. Si no te quieres perder nada de esto, suscríbete a este canal porque lo vamos a comentar absolutamente todo. Ahora sí, vamos a continuar con este análisis. Creo que está quedando absolutamente largo, pero me da igual. Me da igual. Yo lo estoy disfrutando, así que continuamos. Y con esto que os comentaba, prácticamente terminamos todo el primer capítulo y lo que se cuenta. Sin embargo, nos queda una cosa increíble: el duelo del final del capítulo. Porque Shin es enviada a luchar contra Sabine Wren. El duelo que tiene Sabine Wren contra Shin Hati no tiene ningún tipo de sentido. Os pongo un poquito más de contexto. Sabine tenía el mapa para llegar hacia el Gran Almirante Thrawn, la ruta de Peridia, que esto lo hablaremos un poquito después. Pues bien, se la arrebatan los droides de Shin y además vemos un duelo de espadas láser como el que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos. Una coreografía brutal,
un manejo de las cámaras espectacular, que nos deja una visión de este duelo increíble y que a mí me ha dejado, sinceramente, sin palabras. Y eso que son dos aprendices, una que definitivamente está más desarrollada que la otra en cuanto a combate, está siendo Shin Hati, que le da una paliza histórica al personaje de Sabine Wren, teniendo en cuenta también de que hacía mucho tiempo que Sabine no practicaba el uso del sable láser, pero Sabine se ha defendido muy, pero que muy bien. ¿Pero realmente Shin quería matar a Sabine Wren? Pues esto es algo que hablaremos en otro vídeo. No os enfadéis conmigo, es que todo no cabe en este vídeo que va a durar 1 hora casi. No, pero realmente creo que está quedando muy largo, así que vamos a aligerar un poquito. Pasamos ya a lo que se cuenta en el capítulo 2. Empezamos a ver el planeta en el que se puede accionar este mapa, que ya veíamos en los trailers. Este mapa así holográfico que se monta alrededor de Baylan, Shin y también la magistrada Morgan Elsbeth. Y es que aquí tenemos que comentar cositas, porque tanto el primer templo que veíamos en el primer capítulo, como, según parece, este segundo, tienen una fuerte conexión con el personaje de Morgan Elsbeth. Algo que se reveló que a mí me voló completamente la cabeza, y es que Morgan Elsbeth es ni más ni menos que, como se llevaba diciendo meses, una hermana de la noche. Esto es muy, muy, muy bestia, ya que nos abre un montón de puertas y tiene mucho sentido con cosas que se han rumoreado de Skeleton Crew y muchas otras cosas, pero también todo el tema de las hermanas de la noche y todo esto lo comentaremos en otro vídeo, porque si no, este se me va de madres. Entonces, es muy importante, nos abre puertas increíbles, pero lo tenemos que comentar en otro vídeo, así que si no te quieres perder esto, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete. Pero bueno, en Sito se abre el mapa y es un mapa que ni más ni menos también nos abre un montón de puertas. Es un mapa que nos lleva a otra galaxia. Según la nombran, es la ruta de Peridia. Y esta ruta nos abre la puerta a salir de la galaxia conocida y meternos en otra. ¿Esto qué significa? Pues esto significa muchísimas cosas. Como bien comentábamos ya muchos meses atrás, aquí es donde está Throne. Esto de que esté en otra galaxia nos abre la puerta a muchas nuevas oportunidades, así como amenazas, que nos cambia totalmente de la perspectiva de cuál puede ser el gran conflicto en la película de Dave Filoni. O sea, ya no es algo que vaya a afectar a la serie de Ahsoka, sino que también a todo lo que viene en las próximas series. Pero bueno, después en Corellia también descubrimos muchas más cosas, ya que se está construyendo allí el Ojo de Sion, que es el aparato con el que van a llegar a esta nueva galaxia. También parece otra cosa, es un enorme anillo con un montón de motores hiperespaciales. Esto podría ser perfectamente un transportaflotas. Entonces, ojito con esto, porque la cosa se está poniendo no solo interesante, sino también con muchísima gran escala. Pero bueno, hablando de Corellia, también tenemos que hablar sobre el duelo entre el Inquisidor y Ahsoka. Un Inquisidor que se llama Marrok y desconocemos completamente su identidad, aparte del nombre. Algunos dicen que será un personaje importante, algunos dicen que no. Es algo que también hablaremos en otro vídeo del canal, porque creo que es muy, pero que muy interesante. Este duelo es muy chulo, no es tan chulo como el de Sabine y Shin, pero también nos deja con muchas ganas de más, que es lo que veremos también en el siguiente capítulo. Porque en Corellia, Chopper consigue ponerle un localizador a la nave de los enemigos, así al final del capítulo revelándonos que Ahsoka, Sabine y Hera Syndulla ya saben a dónde se tienen que dirigir, en este caso al planeta donde está este templo en el que se encuentran Shin, Baylan y también Morgan Elsbeth, que es Sitos. Esto nos llevará en el siguiente capítulo a una batalla brutal que ya se ha visto mucho en los trailers y que tengo unas ganas tremendas de ver en este capítulo. Pero bueno, entre todo esto nos queda comentar una última cosa importante, y es el epílogo de Rebels y también la escena final del capítulo 2 de la serie de Ahsoka. Básicamente porque vemos literalmente una recreación plano a plano pasada de la animación al live action. Ya no solo que se parezca, es que es cada movimiento de cámara calcado. Entonces nos deja claro esto, que sí es el mismo momento,
básicamente porque si no, no nos recalcarían a nivel audiovisual tantísimo las similitudes entre estos dos momentos, por lo que probablemente sea el mismo, pero nos queda una gran duda: ¿dónde está Ahsoka la Blanca? Es algo que hemos hablado mucho en el canal y que parece ser que en esta interpretación Dave Filoni ha decidido reescribirse sobre sí mismo y cambiar la escena de Star Wars Rebels, donde veíamos en este momento clarísimamente a Ahsoka la Blanca. Pues es algo que no está presente en el nuevo capítulo de la serie Ahsoka, que por alguna razón no se ha dado. Rosario Dawson hace poco nos habló de esto y dijo que es porque aún le faltan capas de desarrollo por recorrer. Entonces probablemente veremos a Ahsoka la Blanca en esta serie, pero no aún. Quedan unos pocos capítulos para que la veamos. No sé cuánto va a durar, pero va a durar mucho este vídeo. Pero creo que ha quedado muy bien, creo que hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Era mucho contenido, son 2 capítulos y encima los 2 primeros. Creo que era necesario explayarnos y hablar de todo lo que nos habían presentado en la introducción de una serie que apunta maneras a ser posiblemente la mejor serie de Star Wars. Ahora sí, espero que os haya molado este vídeo. Nos vamos viendo durante la semana con un montón de contenido que estoy preparando, así que si no te quieres perder nada, ya sabes, suscríbete por aquí arriba para no perderte nada de este contenido, y por aquí tienes un vídeo que seguramente te interesará. No tengo nada más que decir, que la fuerza os acompañe y chao, chao.